de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Tomen su asiento, esa es la palabra del Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo le estaba enviando esta carta a los Corintios y le contaba y le decía: conozco de un hombre, hace 14 años atrás me contaba ese hombre que fue llevado al cielo, al tercer cielo fue llevado. Y allí Dios le hizo ver cosas maravillosas. Dios le hizo ver cosas sorprendentes que aún no son dadas para este mundo, que aún no están permitidas que este mundo pueda escuchar lo que lo que hay allí hay. Sabe que algunos historiadores dicen que esa persona era Pablo. Y porque Pablo fue llevado hasta allí para enseñar, y Dios le predicó de este evangelio y le dio a conocer. Entonces dice Pablo que él tenía un aguijón en su cuerpo, que él tenía un aguijón en su vida. Y le contaba allí a los corintios y le decía: ¿sabe que le he pedido 3 veces al Señor? Le dijo: Señor, sácame este aguijón, porque no puedo avanzar, esto me estanca en algunas cosas. Yo le comprendía esto al Señor y le decía: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque como le decía de un principio, de repente entendemos todo a lo literal, todo lo que dice acá. Pero sabe que el aguijón, muchos dicen que era un dolor de ojo, muchos dicen que tenía un dolor en el estómago. Pero sabe que el Espíritu Santo me decía que el aguijón era una debilidad más grande que eso. De repente nuestro pecado, nosotros sabemos cuál es nuestro pecado regalón, que de repente nos cuesta dejarlo. Y el Señor me llevaba a mí y me decía: ¿cuántas veces tú has venido acá al altar a decirme: Señor, ayúdame en esto? Señor, no puedo dejar esto. ¿Y por qué? Porque de repente nuestro espíritu nos manda a hacer una cosa, pero nuestra carne hace otra cosa totalmente diferente. Y ahí nosotros empezamos con una lucha. Y sabe que el apóstol Pablo sufría de que quizá él quería decir lo que fue visto arriba. Y eso para él no lo dejaba avanzar, porque de repente él podía entrar el orgullo en él. Decir: pero miren, yo quizá fui uno de los últimos apóstoles y Dios me ha revelado mucho más cosas de lo que estaban primero. Entonces inconscientemente podía crecer un orgullo en él. Entonces Dios le entregaba y le decía que nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos una dependencia de Dios. Usted depende de Dios. Porque usted llega de repente sin ganas a este lugar, el pecado, usted de repente se acuerda y dice: no, pero yo no estuve bien en la semana, yo hice esto, yo ofendí, en mi casa me alteré, me enojé, y ahora ¿cómo yo voy a estar acá alabando a Dios? De repente no soy digno de levantar mis manos al Señor, porque yo conozco que no soy alguien digno de estar acá. Pero sabe que no entendemos que en esos momentos Dios
es cuando más cerca está de nosotros. Porque sabe que el Señor nos dice que no es con nuestra fuerza. Esto no es con nuestra fuerza. Tenemos que entender que esto no depende de nosotros, esto solamente depende de Dios. Y nosotros nos volvemos dependientes de Dios cuando nosotros podemos comprender esto. El capítulo 9 le dice el 7, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sabe que acá el diablo no tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque todo es permitido de Dios. Dios nunca lo va a querer ver a usted en el suelo. Nunca va a querer que usted sufra. Dios solamente nos quiere mostrar su gloria, su poder, su autoridad, su soberanía. El 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me imagino al apóstol Pablo diciéndole: Señor, pero si en mí has hecho, con mis manos has hecho grandes prodigios, milagros. He visto sanar enfermos, he visto que se restauran, he visto que se levantan algunos. ¿Qué te cuesta, Señor? ¿Qué le cuesta al Señor, no es cierto? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿No es cierto? Conocemos el poder. Pero ¿por qué cuando nos viene ese afligimiento nos sentimos a Dios que se aleja de nosotros? ¿Por qué lo sentimos tan lejano? ¿Por qué cuando viene esa dificultad, ese problema, sentimos a Dios tan lejano, como que se va achicando? Y el 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo muchas veces le he dicho: Señor, mi pecado, Señor. He llegado hasta aquí y le he dicho: Señor, de repente hago rabiar a mi esposa. Le digo: Señor, yo no quiero ser así, cambia mi vida, cambia mi corazón, he llegado hasta aquí. Y sabe que de repente siento unas caricias de Dios. Siento unas caricias de Dios. Y lo único que Dios nos dice cuando llegan esas caricias, nos dice: yo te amo. Yo te amo. Porque si imagina a alguien que no tuviera pecado aquí, ¿cómo andaría? ¿No es cierto? Andaríamos. Pero si Dios me responde todo a mí, yo no sufro de nada. No tengo nada que pedirle al Señor, yo lo tengo todo. Y sabe que hay un hermano que está acá presente, no lo voy a nombrar. Tuvimos un viaje con él. Y sabe, él me contaba un testimonio y me decía: hermanos, fui un día a trabajar en la obra del Señor y fui sin ningún peso. Y dentro de mí algo se encendió y le daba gracias al Señor. Y me decía: fui hasta ese lugar, fui a hacer la obra del Señor y fui tan solo con la plata del pasaje. Y como donde teníamos que llegar habían niños, yo compré dulces para esos niños. Y sabe, dentro de mí algo le daba gracias al Señor. Quizás no lo demostré en el momento. Y me dijo: me gasté la plata que tenía para regresar, me la gasté en esos dulces para esos niños. Y después dijo: le iba a decir a mi pastor en ese momento, cuando ya nos regresábamos, tocaba regresar, le iba a decir: pastor, no tengo para el pesaje. Pero me dijo, me subí y me senté lo más atrás posible de la micro. Y dice que empieza a cobrar la persona que tiene que cobrar, empezó a cobrar. Y dice que llega donde él y le dice: hermano, o sea, no hermano, no, porque no era el notable, le dice:
a usted el que ya le pagaron su pasaje. Y me decía, hermano, yo sin ningún peso. Hasta el día de hoy no sé si me lo pagó el pastor, quién me lo pagó, nada, ni pregunté ni nada. No hablo mentira porque ese hermano está presente acá. Y me dijo, después llegamos a Carahue y el pastor me dice, hermano, tome, siento de darle esta plata para su pasaje. Y me decía, hasta volví con vuelta. Y me decía, después me decía, yo en ese momento trabajaba en la pesca, fuimos a pescar, me decía, y nunca había pescado tanto como ese día, dijo, en la noche cuando volví. Habían abierto el lago acá. Y sabe, yo le daba gracias al Señor porque yo le decía, Señor, usted hace como usted quiere. De repente nos hace pasar por lo bajo, de repente nos hace pasar por lo alto, pero sabe que Dios nunca nos deja. Eso es lo maravilloso, que en todos estos procesos que nosotros estamos pasando, Dios siempre tiene el control, como cantábamos recién. Dios tiene el control de todo. De repente nosotros esto tenemos, no hallamos cómo contarlo, cómo decirlo, pero solamente nos conoce de repente nosotros y Dios. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que estamos viviendo, y le damos gracias a Dios por eso, porque Dios es maravilloso. Dice, por lo cual, en el capítulo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. ¿Cuántos hoy día se sienten débiles? De repente pasa el rato, pasa la alabanza y llegamos tan como, Señor, no soy digno de estar acá. El apóstol Pablo también estaba allí, de repente débil. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo estaba allí en un momento que no lo estaba pasando bien, no lo estaba pasando gratamente en su vida. Había una lucha entre él y algo que lo aquejaba, que lo alejaba de Dios. Y de repente nosotros, ¿no es cierto?, pensamos que el venir a Cristo se nos solucionan todos los problemas, que el poder estar con Cristo, como son las novelas, y vivieron felices para siempre. Y esto no es así. Dice que la palabra del Señor, que el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. La palabra del Señor también nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. En esta tarde confiemos en el Señor. En esta tarde confiemos en nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es tu gracia? Le decía, Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijiste, bástate de mi gracia? Y la gracia del Señor no tiene límites. La gracia del Señor no tiene fronteras, hermanos. Es algo sin igual. La gracia del Señor es su amor, es su piedad, es su misericordia para con nosotros. ¿Sabe? Cuando tenemos un toque del Señor, de su Espíritu Santo a través de Él, nuestro problema se nos hace pequeñito. Nuestro quizás dolor más grande que traímos al Señor, nuestra enfermedad, se hace tan pequeña cuando viene la presencia del Señor a nosotros. Y Dios le decía al apóstol Pablo, bástate de eso, de mi gracia, porque en tus debilidades tú te humillas más a mí y ahí yo me hago fuerte en ti. Cuando, ¿no es cierto?, nos humillamos al Señor, a las plantas de nuestro Padre Celestial, ahí conocemos al verdadero Dios. Ahí conocemos al verdadero Dios obrando sobre nosotros cuando estamos allí en persecuciones, cuando estamos allí donde no queremos estar, cuando estamos abatidos, cuando estamos derribados quizás, pero ahí está el Señor
mostrándonos de su poder, de su amor para con nosotros. Aunque nos estén apuntando, aunque nos estén diciendo muchas cosas, pero el amor de Dios sigue sin igual para con nosotros. Que el Señor bendiga esta palabra, siga bendiciendo esta palabra. Yo le decía, Señor, ayúdame a comprenderla primeramente yo. Ayúdame a comprenderla. Yo le decía, Señor, ¿cómo estaba el apóstol Pablo en ese día? Y sabe, el Señor me llevó a mi vida personal. Y me decía, ¿o no te acuerdas cuando estabas de esta forma también? Y muchas veces nosotros hemos llegado en la misma situación que estaba el apóstol Pablo, diciéndole, Señor, saca rápido esto de mí. Saca esto de mí porque yo quiero hacer tu voluntad. Pero el Señor dice, no, todavía tengo que procesarte, todavía tengo que estar ahí. Tengo que hacer alguien contigo. Y sabe que yo, mientras le oraba al Señor por esta palabra, le decía, Señor, dame el entendimiento. El Señor me llevaba donde nuestra hermana Marisol y me decía el Señor cuánto la amo a mi hija. Yo le decía, Señor, tu hija está allí, está pasando, está padeciendo. Y me decía, hay un amor sin igual para con ella. Y yo le daba tanta gracia a Dios. Yo le decía, Señor, tú tienes el día, la hora, tienes propósitos. Y ante esos propósitos nosotros no podemos hacer nada. Y sabe que tanto le oré al Señor por mi hermana, que amanecí con un dolor intenso de muela. Me dolía mucho mis muelas. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con esto? Hoy día en la tarde no fui a trabajar. Y era tanto mi dolor que me llegué a quedar dormido en la tarde. Y yo decía, esto quizás no es nada para lo que siente mi hermana. Señor, ayúdame. Yo incluso decía que tal vez no iba a poder cantar. Y no quería hablar de esto porque yo decía, Señor, no quiero hablar de eso porque de repente hay hermanos que están padeciendo y no pueden hacerlo. Gracias al Señor, Dios se llevó el dolor. Y le decía, gracias, Señor, porque cómo amas tú a tu pueblo, cómo amas tú a tus hijos. Dios bendiga a nuestra hermana Marisol. Estamos orando para que Dios la restaure, porque la iglesia necesita ser bendecida. Pero no se asuste, hermano. El Dios poderoso está de nuestro lado. El Dios maravilloso está de nuestro lado. Tenemos al grande, al poderoso, al gigante. ¿Sabe que el apóstol Pablo comprendió esta palabra? Comprendió esto. Y después decía, ¿quién me podrá apartar del amor del Señor? ¿Quién nos podrá apartar? Tribulación, angustia, persecución. ¿Quién nos podrá apartar? La palabra del Señor es esa para ustedes. Que usted pueda bastarse de la gracia del Señor. En esta noche pueda pedir de esa gracia para usted, para su vida, para que usted se fortalezca en el Señor. Dios nunca lo ha dejado. Dios nunca se ha ido de su lado. Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a orar por esta palabra para su vida. ¿Se acuerda de la palabra del miércoles pasado? Amén. La palabra del Señor el miércoles pasado nos hablaba de David y Goliat. De repente nosotros nuestro problema lo ponemos como un gigante. Pero ¿qué hay para el Señor? Imposible. No hay nada para el Señor, hermanos. Póngase en pie, vamos a clamar a la sangre de Cristo en esta hora. Dice su palabra que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá, dice. Oremos al Señor, pidámosle al Señor, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes.
Oremos al Señor. Gracias, Padre amado, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios amado, Señor. Bendito Dios amado, Señor, así como estaba tu siervo, el apóstol Pablo allí, Padre amado, Señor, con un padecimiento, Padre amado, Señor, con un aguijón, Rey de la gloria, Padre amado, Señor. En esta tarde, Padre amado, Señor, usted conoce a sus hijos, Dios amado, Señor. Usted conoce a su pueblo, Dios amado, Señor. Usted conoce cómo ha llegado cada uno de ellos, Padre amado, Señor.